Bienvenidos a Rizoma Podcast, un podcast sobre libros, ideas y una linda charla entre tres amigas que están en diferentes partes del mundo. Un espacio rizomático que tiene los libros como disparador para pensar la vida. Hola gente de Rizoma, van respuestas entonces a las preguntas que me mandaron. La reedición de Gran Surubí la decidimos con Mercedes Huiraldes, la editora de Planeta, porque el Gran Surubí estaba editado en un formato libro arte hace ya bastantes años, 2013. Una edición muy linda que hizo Orsay con ilustraciones de Jorge González, y queríamos hacer ahora un libro con formato libro texto, digamos, aunque este tiene ilustraciones también de Pedro Struckelj. Y bueno, el hecho de que se haya editado justo más o menos para tiempos de pandemia o post-pandemia hace que se lea siempre los textos en clave distópica, terminan como rimando con algún momento oscuro, ¿no? Me pasó con El año del desierto, que también de pronto hizo un poco así como de eco con la pandemia, ¿no? Es un libro muy apocalíptico. Y El Gran Surubí también de pronto tiene un aire así bastante oscuro y también pegó un poco con la pandemia, incluso algo que pasó, no me acuerdo si fue el año pasado o este, que de pronto no había poca carne, ¿no? Y en el Gran Surubí todo se inicia porque no hay carne en la Argentina y hay una emergencia alimentaria y obligan a los varones a ir a pescar, ¿no? Los reclutan a la fuerza y los llevan a pescar al Río de la Plata. Y bueno, ahí está un poquito, los libros se reeditan y uno nunca sabe bien cómo van a repercutir en esta nueva época. Y siempre los libros dialogan de una manera distinta con cada tiempo. Eso es interesante que suceda. Bienvenidos a Rizoma, episodio número 14. 14, 14. ¿no? 14. Bueno, acaban de escuchar un audio del mismísimo Pedro Mairal. Em, Tuvimos la suerte de leer El Gran Surubí para este capítulo y contamos con el apoyo de Pedro, que tan amablemente nos respondió a algunas preguntas, y esa fue la primera respuesta que han escuchado. Y ahora vamos a ir con, bueno, primero, hola chicas, las Hola. extraño mucho. Ay, sí. Vamos a ir con Ailu, que nos va a presentar a este autor. Bueno, antes que nada, hola, ¿cómo están? Voy a aclarar que no soy muy objetiva. Hablando de Pedro Mairal, que es uno de mis escritores preferidos. Así que les cuento un poquito. Pedro es argentino, nació en Buenos Aires en el 70. En el 91 empezó a estudiar letras en la Universidad del Salvador, después de un paso medio fallido por la Facultad de Medicina. En el 94 publicó sus primeros poemas, creo, en el diario La Prensa, y desde el 97 coordina talleres y da clases de escritura inglesa, de literatura inglesa, perdón, en la Universidad de El Salvador, donde se recibió. En el 98, y acá es como un año clave para Pedro Mairal, porque publica Una noche con Sabrina Lab, fue su primera novela y fue la ganadora del premio Clarín de novela, en un jurado compuesto nada más ni nada menos que por el gran Bioy Casares. La novela fue tan exitosa y tuvo muy buena recepción que fue llevada al cine por Agresti, por el director Agresti, y es una película en la que participan, bueno, como los protagonistas Cecilia Roth, Tomás Fonsi. Fue una película muy vista en Argentina en el año 2000. En 2007 es nombrado uno de los 39 39 jóvenes mejores escritores de Latinoamérica, y desde ese entonces escribe novelas, cuentos, poemas, artículos, ensayos, coordina talleres de escritura, dio clases de redacción para abogados, talleres de literatura. Bueno, tiene, entre otras cosas, tiene un programa de radio que se llama Táchame el Nobel,
y como está como incursionando hace un par de años en la música, en composición, y tiene un dúo con Rafa Otey, con quien tengo la suerte de hacer un taller de escritura y lo conozco muy bien, que se llama Pensé que era viernes, el dúo que hacen. Y bueno, un poco de su obra entre sus novelas, hay títulos como El año del desierto, una novela distópica, bueno, Una noche con Sabrina Lab, Salvatierra, Breves amores eternos, que creo que es, bueno, no, el último es este que leímos hoy, y La Uruguaya, llega La Uruguaya. En 2016 publica este libro tan importante, esta novela tan importante, que tuvo un éxito rotundo, fue traducida a más de 11 idiomas, bueno, los conocidos, claramente las lenguas romances, digo, él se sorprende al decir que, no sé, estuvo traducido al tailandés, al árabe. Bueno, la uruguaya tuvo tan buena recepción que no sé si es a fin de este año o a principios del año que viene, se convertirá en una película también, producida, bueno, digamos, la idea ejecutiva de Hernán Casiari, de un proyecto así como independiente y colectivo, donde está muy bueno porque como que muchas personas, todos los que quisieron, pudieron participar poniendo dinero, y además son productores asociados activos, donde bueno, es como todo un medio colectivo, donde hay grupos, donde se definen los actores, pero como que podemos participar todos, de repente como que todos pueden ser productores asociados. No la vi, llegué tarde, si no hubiera participado en la producción de la Uruguaya, porque es un libro que a mí me gustó mucho. Em, bueno, nada, para los fans de las editoriales como yo, que siempre es un dato que a mí me gusta saber, recibir y escuchar, Pedro Mairán en Argentina es editado por el Grupo Planeta, bajo el sello MC, y en Europa por Libros del Asteroide. Unas curiosidades pequeñas, escribió pornos sonetos bajo el seudónimo de Ramón Paz, que eran sonetos publicados en un blog, donde obviamente eran anónimos porque los hacía bajo Ramón Paz, no bajo Pedro Mairal, que después, a posteriori, el libro fue editado por el Grupo Planeta, que es su editorial, con el nombre de él, efectivamente Mairal. Él dice respecto de eso, imagínate que uno está siempre un poco atrapado en lo que yo llamo la información de solapa, como que es tu fotito, tu cara, nació en tal lugar, tus libros, y con lo que vas construyendo un nombre de escritor, digamos, ¿no? Una especie de currículum al que pareciera que tenés que responder con cada libro. Y liberarme de eso, liberarme de la idea falsa de que la poesía siempre es más autobiográfica que la ficción. Con esto un poco dice por qué escribía bajo Ramón Paz. Y dos cositas que noté es que él dice que se escribe a pesar de la familia, que le interesa mucho el tiempo. Ya me voy un poco a lo personal. En lo personal creo que integra un grupo de escritores que hablan de lo cotidiano en una forma como poética, pero no dejan de hablar de lo cotidiano, ¿no? Como de lo argentino, de lo federal, de lo bonaerense. Yo siempre recomiendo a Mairal, más allá de que es un escritor que me gusta mucho, pero también lo recomiendo siempre que alguien me dice, tengo un bloqueo de lector, como que no puedo leer, ¿no? Como dije en el episodio pasado de Walter Lescano, esa curita del bloqueo la sacás muy rápido si lees en tu idioma, pero más aún en tu jerga lingüística, ¿no? Entonces Pedro te acerca al lenguaje cotidiano y lo hace de una forma como muy poética en sus cuentos, en sus novelas. Bueno, nada, Pedro habla en sus textos de sexo, de vorágine, de la vorágine económica argentina, del padre, del amor, de todo lo que nos rodea en lo cotidiano. Y particularmente en el día de la fecha vamos a leer este gran libro que va a salir espejado, El Gran Surubí, que es una novela escrita en sonetos, que son versos de 14 líneas, con 11 sílabas cada uno, y por supuesto tienen que ser rimadas. Así que amigas, ¿qué les pareció El Gran Surubí? Iris. Hermoso, hermoso, hermoso por donde se lo mires. A mí, yo leí la versión de Orsay porque, bueno, como estoy acá en México es lo que conseguí online, ¿no? Está, no quiero quemarlo, pero lo puedes ver gratis, o sea, hay una aplicación que se llama Isu, que es con doble S, que tiene revistas online, y ahí está Orsay, y yo lo pude leer gracias a eso, que tiene otras ilustraciones por Jorge, no me acuerdo el apellido, perdón, Jorge, pero Sí, bueno. déjame aclarar que las ilustraciones de este son de Pedro Strugel. Claro, que son totalmente que son otras. diferentes, totalmente diferentes a las de Orsay.
Estas son, me parece, juegan mucho con la línea, y en el de Orsay juega mucho con la oscuridad, como con unas figuras de unas caras un poco que dan miedo y que, bueno, representa bastante fielmente, ¿no?, este texto. A mí particularmente yo crecí leyendo todo lo que es cuentos rimados, ¿no? El gran maestro Dr. Seuss, que es como sigue siendo uno de mis autores favoritos para leer, y tiene como esta cuestión de que no sé si es una lección lo que te deja, pero te deja pensando sobre las sociedades, ¿no? Y sobre cómo estamos... Eh, bueno, igual es el tema que vamos a tocar hoy, ¿no? La violencia institucional y todo lo que generan las instituciones en sí dentro de una sociedad. Bueno, eso es como un resumen de lo que me pareció, ¿no? Me gustó muchísimo, me parece una lectura, o sea, lo lees en un pedo, es algo que lo agarré y lo lees así de toque, porque además tiene eso que, bueno, después de las entrevistas que vi de Mayral, lo nombran todo el tiempo, ¿no? Como esto que es como musicalidad, como que el texto tiene una musicalidad que te hace como, bueno, llevarte a leerlo muy rápido, ¿no? No sé, Neru, ¿qué versión leíste vos? Yo leí la del libro, la de MC, la muestro para los que lo ven por YouTube, pero bueno, tengo el formato físico, conozco la revista Orsay, me encanta también, y para mí siempre es complejo pasar de un folletín a un libro, ¿no? Es completamente distinto y siempre se hacen libros de cosas que han salido en revistas. Y de esto de la musicalidad que decías, me hizo acordar un poco cuando lo iba leyendo, a cuando elegimos leer Tutu Marambá, que hay un montón de cosas que se dicen de una manera lúdica y rimada que parecen sencillas y no lo son. O sea, la trama del Gran Surubí es hiper compleja, por eso más allá de que sea un libro que tiene musicalidad, que sea de fácil lectura, que atraviesa un montón de metáforas que vamos a ir hablando en el episodio, en realidad tiene una trama hiper oscura y por eso nosotras elegimos el tema de las violencias institucionales. Creo que es algo que vemos en América Latina y en Argentina con episodios puntuales. Justo esta semana anterior hubo un caso de gatillo fácil bastante importante acá en Argentina de Lucas González, directamente gatillo fácil de la policía. Entonces, como esa exposición que hay, cómo se mezcla lo personal con lo político, pasa un montón, porque a este chabón, a Ramón Paz, y eso también, cuando Ailu lo nombraba, él escribe bajo ese seudónimo, pero Ramón Paz es el personaje del Gran Surubí, él lo bautiza bajo ese seudónimo, que él ha dicho en varias oportunidades que no es un alter ego, pero bueno, hay algo que canaliza él en este buen hombre, Ramón Paz, que está atravesando un divorcio, por eso digo lo de lo personal, lo oscuro, no sé qué, y de repente es secuestrado junto a su grupo de amigos jugando al fútbol. Espero no estar siendo spoiler alerts, esto ya salió hace 10 años, es cierto que el libro salió este año, pero bueno, la publicación en Orsay tiene casi 10 años porque es del 2012. Y ahí se empiezan a manifestar un montón de metáforas. Entonces, el personaje de Ramón Paz, no sé cómo hace también para atravesar todas estas cosas monstruosas, que ahora vamos a escuchar a Pedro también sobre esto, pero me deja pensando realmente la composición en sonetos, no es para todos, o sea, yo estoy casi segura que me costaría muchísimo escribir de esta manera, pero es impresionante porque se ha perdido un montón, o sea, hablar de obras que son más canónicas, como el Martín Fierro, o obras que tienen este tipo de composición más gauchesca, siempre está asociado a algo más antiguo o infantil, no a la narrativa, y eso me encantó del Gran Surubí, me pareció fascinante, llevadero, y no por eso menos denso. ¿Ailu? No, sí, opino como muy parecido a ustedes. Yo no estoy muy de acuerdo con que es de lectura fácil. Para mí es de una lectura muy complicada, es compleja, es una lectura que requiere, yo lo leí 3 veces el libro, o sea, que requiere como para meterse en la trama, digo, no fácil,
no es que no es fácil, digo, se entienden todas las palabras, pero es tan metafórico y el rimar, o sea, Pedro habla de que tiene que tener esta musicalidad y la rima es algo que cuesta mucho porque entonces vos querés decir algo y tenés que buscar una palabra que rime con tal cosa. Y yo antes de que escuchemos el audio de Pedro, quiero leer uno de los sonetos que habla un poco de lo que dice Neru, que tiene que ver con la violencia y el gatillo fácil, ¿no? Que dice: un poronga sin gorra y de bigote nos dijo un discursito alentador, que ahora se venía lo mejor. Un trabajo bien pago sobre un bote. Alguno se quejó: yo ya trabajo, doy clases y también soy periodista. Y el poronga, sin aires de humanista, lo silenció de un cállese carajo. Sorete, maricón, negro deforme, recalcado cagón de una mil puta. Ahora usted es soldado y es recluta. Respeta al superior y al uniforme. El gran guionista se frotó las manos a ver cómo se portan los paisanos. Un poco habla de esta violencia, pero si quieren lo escuchamos a Pedro. A ver. Dale, lo Dale, escuchamos. yo antes voy a decir que me parece muy, o sea, agradezco tener este espacio también para compartir la lectura, porque es re loco pensar como uno piensa que algo es fácil y para el otro le resulta difícil y como que me abre los ojos a que, no sé, al mundo, ¿no? Como que cómo la lectura se puede volver tan personal y que eso me parece, bueno, hermoso, ¿no? Y vamos a escuchar ahora una opinión sobre este libro bastante personal de Mayral, así que a ver, ahí va, ¿eh? El Gran Surubí para mí tiene algo de pesadilla, tiene algo de pesadilla en el sentido que donde todo está bastante acelerado o exacerbado, digamos. Es como si la condensación de la poesía, es decir, que algo que se podría escribir en 4 páginas de prosa, se escribe en 14 líneas de un poema. Es decir, esa condensación es como si acelerara todas las partículas y provocara que todo vaya más lejos. Todo está más lejos, o sea, de pronto si hay violencia, la violencia va hasta el canibalismo, ¿no? Si hay alguna aire así homoerótico en una historia, acá iba directamente al porno hard, ¿no? Es decir, había algo como si fuera, no sé bien cómo llamarlo, como si fuera un catalizador, no sé bien qué es, cómo funciona eso, pero hay una intensidad en la poesía que lleva todo un poco más lejos, ¿no? Con eso, con lo monstruoso y esa oscuridad eh, que está en el Gran Surubí, ¿no? Que es como una especie de Moby Dick gigante, algo así. Algo así, dice. Como si fuese una pavada, va, como dijo el indio cuando le preguntaron por lo de Ñapi Frufi. Después lo vamos a poner eso también. Una pavada, va. Digamos que la representación, quizás yo me quiero meter con esa metáfora porque nosotras elegimos el tema este de la violencia institucional, ¿no? Como una violencia a gran escala. Y cuando Pedro habla de lo onírico, de estas pesadillas y me pregunto cómo se relacionan. Y yo pienso que la gente que ha sufrido este tipo de violencias lo ha vivido de una manera como una pesadilla porque es tan difícil de procesar el nivel de sometimiento y de injusticias a estas cosas que pasan, no cuando hay muertes, obviamente, pero sí cuando hay estos reclutamientos. Yo me acuerdo cuando fui a la isla Martín García, que fui en la primaria, es realmente un lugar que podría ser el paraíso y es directamente lo más lúgubre que hay porque hay una cárcel abandonada. Se trata de hacer un lugar más o menos turístico, pero es una isla bellísima en el delta acá y es realmente un lugar que parece salido de una distopía, tal cual. Sí, yo me quedé pensando un poco cuando él habla de lo musical y de lo onírico, ¿no? Donde en realidad la poesía es a través de donde, como que, Acércate no sé al si, mic. perdón, ¿se escucha bien ahora? Ahí Sí. va. Perdón, es como todo nuevo esto. No, que me quedé pensando que en realidad en la retórica la poesía era como la forma de verdad, ¿no? Como tiene mucho, la retórica, digamos, la poesía tiene mucho de como de verdad y mezcla onírica con el sueño y
donde pasan donde sucede todo eso que muchas veces no podemos decir con palabras, ¿no? Como venimos como de un lenguaje donde aprendemos a través de símbolos, ¿no? Donde nosotras estamos hablando hoy gracias a que las tres sabemos que la A es la A y que la B es la B y que A, B, C forman una palabra o no, entonces es como a través de la poesía se hacían como los primeros, por ejemplo, no sé, Platón enseñaba a través de versos, ¿no? Traspasaba como todo su conocimiento a través de versos, entonces creo que la poesía muchas veces es mucha más verdad mezclada con emoción y me parece que tocar un tema tan complicado como tiene que ver con las violencias institucionales, que por momentos a mí lo que me pasaba era que yo lo leía y la poesía a mí siempre me genera como algo emocional, pero lindo, ¿no? Es como, sí, obviamente, lees a Pizarnik y hay un montón de cosas que decís, wow, o sea, wow, porque te traspasa toda su emocionalidad, pero claro, esto por momentos me daba como un poco de miedo y me daba como que me atravesaba desde un lugar más terrible, no sé, que creo que como bien él dice, que si esto hubiese estado escrito en una narrativa o en una prosa, quizás no te hubiera generado lo mismo, ¿no? Es como me pasa eso un poco. Bueno, yo creo que igual ahí es como, dependiendo de bajo qué filtro lo leas, ¿no? Porque hay muchos filósofos que dicen que la poesía es la mentira, es la no verdad, es lo más lejano a la verdad, porque justamente es una distorsión del lenguaje, ¿no? Entonces, como todo lo que tiene que ver con el lenguaje es, justamente el lenguaje es lo no verdad, porque es como que es lo que nos lleva a malinterpretar las cosas, porque yo puedo decir algo y vos lo podés interpretar como quieras, ¿no? Es como esto que yo digo es simple, vos decís es difícil, si otro lee este cuento quizás piensa otra cosa, o quizás si alguien de otro país lo lee, ¿no? Piensa en otra violencia institucional que no tiene nada que ver con Malvinas, que es, me parece un poco de donde Mayral toma este tema para escribir esto, ¿no? Entonces, me parece que dependiendo de, o sea, quizás los poetas sí pensaban que escribían las verdades, pero después hay muchos filósofos, creo que por ejemplo Spinoza, que dice que los poetas en verdad son los que distorsionan la realidad, ¿no? Y justamente esto es un poco de lo pesadilla, ¿no? Es como esta... la pesadilla como algo inentendible un poco, ¿no? Como uno se despierta y no entiende qué pasó. Y de hecho, eso es... porque aunque para mí la lectura haya sido simple, como rápida, sí, hay muchas partes que, viste, como no entendés, porque quizás hasta hay palabras que uno no entiende, porque me parece que cuando uno escribe así también, no sé igual si Pedro lo habrá hecho, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es, vieron que a mí me gusta escribir así rimando, o sea, es algo que me gusta hace mucho porque leí mucho de eso de chica, entonces me pasa que todo el tiempo tengo que estar buscando sinónimos de palabras porque quizás se me ocurre una palabra que quiero poner y no encaja por cómo termina la palabra y tengo que buscar, ¿no? Sinónimo. Entonces, me parece que por eso sí puede tener algo de complejo que de repente decís, ¿para qué? ¿Qué pasó? Además de que justo el Gran Surubí no sigue una temporalidad, ¿no? Es como que no es que te cuenta al principio lo que está pasando, sino que en el medio mete esto de que en la Argentina se quedó sin carne y por eso están yendo a cazar estos surubí, ¿no? No, claramente, perdón, que te interrumpa, pero claramente la poesía se basa en metáforas. O sea, el 99,9% de la poesía son metáforas. Entonces es como esta búsqueda o este ejercicio de la búsqueda de la palabra para que rime o no. Digo, si hablamos de la poesía que tienen que rimar, digo, contar una historia como tan cruda nada, que nos atraviesa a nosotras tres como argentinas y obviamente a todo el país, me imagino. O sea, digámoslo, digo, el libro es como una gran metáfora de todo lo que sucedió durante esa época y entonces es como las metáforas, por eso yo decía que para mí era complicado, las metáforas son complicadas porque tienen como más de una acepción, ¿entienden? Es como que yo puedo entender una cosa, otro puede entender otra, y más allá de que ya un texto sea prosa o no, tiene su complejidad porque uno tiene que entender qué es lo que está queriendo, hacia dónde quiere llegar el escritor, hacia qué quiere que el lector entienda de lo que él está escribiendo. Sumarle la metáfora siempre es mucho más complicado o más complejo leer poesía o requiere una capacidad
como un proceso mucho mayor que leer una prosa. Por eso yo digo, yo este libro lo leí 3 veces, y no porque no entienda las palabras, porque entiendo, sí, alguna que otra tuve que buscar y alguna cosa del slang que quizás no había entendido. Las palabras se entienden todas, pero el formar la metáfora con cada palabra a veces es mucho más complicado de lo que uno piensa. Entonces creo que el Además de gran que no tiene laburo... puntos, o sea, es un texto No, sin No, no. puntos, sin mayúsculas, sin, o sea, hay frases que empiezan seguido en el no medio, ¿no? tiene Entonces, puntuación. es que No es la tiene puntuación. musicalidad. Entonces, es cuando uno está acostumbrado también, me parece a mí, como a leer esto, tiene el ejercicio de haberlo leído, uno agarra la musicalidad y va leyendo, y es como que, bueno, es por eso decía que es algo que como que no puedes parar, porque la misma musicalidad te lleva a seguir, continuar leyendo, Claro, ¿no? pero por eso Sí, es para mí tan era bueno, algo para leer ¿no? de pie y Total. a los vientos, ¿me entendés? Como, bueno, por eso la Yo analogía lo leí en de voz los escritos. alta. Yo lo Yo leí tengo en voz alta. la voz interna que va narrando, ¿vieron? No sé si Mm. todo el Sí, mundo lo tiene, pero sí, sí, bueno. sí, obvio. Eh, Me lo imaginaba así también, como una puesta en común de este tipo de exposición. Por eso los sonetos que están preparados para eso. Después, el tema verdad, mentira, poesía y literatura, bueno, yo como a medida que voy creciendo me doy cuenta que toda la literatura quizás es una gran mentira, pero me O una gusta. gran verdad. No, una gran verdad. También es la única mentira Es que la vamos a única. creer. La única mentira Yo que vamos a creer. elijo creer la verdad de la literatura, que Y sí, siempre... claro, yo para mí siempre la poesía era la verdad, pero bueno, qué sé yo, qué es la A verdad. mí me parece que, justo viniendo a este tema, había algo, o sea, justo ahora le había contado a Ilu, me enganché mucho con todo lo que es la historia afroamericana en Estados Unidos, la esclavitud, estoy leyendo muchos autores, muchos relatos de tiempos pasados, ¿no? De esclavos, y hay un documental en Netflix que se llama 13th, ¿no? Que es como sobre el 13 Amendment, que no sé cómo se dice en español, pero La como enmienda, ¿no? en la enmienda, y que dice como la abolición de la esclavitud, ¿no? Pero dice salvo que fueran criminales, o sea, que solamente pueden esclavizar a aquellos que son criminales, ¿no? Entonces, ¿cómo Estados Unidos usó eso para empoderar al gobierno y a meter preso a muchos negros, básicamente, ¿no? Y uno mira y dice, leyendo estas biografías y leyendo la literatura, ¿no? Hay un libro que leí hace poco de una negra que tiene tanta verdad esa literatura, ¿no? Que termina siendo más real que si uno va a un libro de historia en la escuela, ¿no? Y lee sobre... Es que creo que en un momento de una entrevista Pedro Mairal dice algo así, como que quizás la única forma de entender tiempos pasados y de realmente ponerse en la piel de aquellos que vivieron en tiempos pasados es a través de la literatura, ¿no? Totalmente. No Es lo la dice en única una forma que entrevista, lo dice en el podemos. audio justamente que vamos a dejar acá, Mm. porque Pedro nos contó también un poco más ampliamente, lo vamos a dejar al final para que todos y todas lo puedan escuchar, nos cuenta un poco más sobre qué lugar tiene esta violencia institucional en las personas que han nacido y han vivido una guerra, como Mm. él, que por más que era chico, lo ha vivido, pero también el servicio militar obligatorio, un montón de cuestiones que atraviesan a generaciones que, por lo menos en Argentina, no han tocado ahora para las personas que tenemos 30 años, pero sigue un poquito más atrás, sí, es bastante reciente y me interesa mucho las visiones distintas porque yo capaz lo veo mucho en América Latina, pero esto es mundial. O sea, esto de la Total. violencia institucional es completamente un ejercicio de poder eh, mundialmente. Es, es Yo un lo que quería montón. decir es que claro que nos atraviesa como argentinos y además es muy loco porque, bueno, todos tenemos o algún padre o algún tío que buscó zafar de ese maldito llamado de número y qué sé yo. Mi papá tuvo el privilegio de por ser sostén de familia, evitar ir a la guerra, pero lo habían llamado. Entonces es como es un momento en el que a nosotras, por no haber nacido en ese momento, o sea, yo lo veo como parte de la historia, pero no me lo puedo imaginar como parte de mi realidad. Y es algo muy cercano, chicas. O sea, Pero estamos vos hablando tenés de que abuelos que vinieron tengo acá por abuelos que la fueron, guerra. exactamente, pero digo, Sí.
que me parece aún más lejano, porque es como que a mí todo el tema bélico, todo el tema por lo menos que atraviesa la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es un tema que me interesa mucho, he visto mucho documental, leí muchos libros, la literatura de eso me importa y me interesa mucho, pero digo, y obviamente leí mucho también sobre el proceso militar y sobre la Guerra de Malvinas. De hecho, les contaba a ustedes que estoy leyendo un libro que salió el año pasado que se llama La Otra Guerra, que cuenta que es periodístico, de Leila Guerriero, que bueno, lo iba a recomendar después, que habla sobre la Guerra de Malvinas, ¿no? Pero digo, cuando uno se imagina, o cuando a uno le hablan de la Guerra de Malvinas, fue hace muy poco tiempo y nos tocó muy de cerca. Pero yo no me puedo imaginar estar viva en ese momento. No sé si me explico con lo que digo. Es como que para mí eso está en los libros, ¿entienden? Y es una realidad que existió y existió muy cercana a nosotros. Igual, o sea, vamos a decir que existe hoy en día, ¿no? Como, o sea, primero que la violencia institucional es hacia la mujer 100%, o sea, o sea, en la mayoría de los países del mundo sigue existiendo la violencia institucional, mismo que una mujer no pueda tener el tiempo adecuado cuando nace su hijo, ¿no? Como para quedarse con su hijo y tener un respaldo, digamos, social de eso, hay violencia. O sea, hay violencia hacia los niños, en mi punto de vista, en todo el tema de, bueno, ahora con la tecnología y con la escolaridad, ¿no? O sea, es un punto de vista muy singular, pero creo que todos los grupos vulnerables, de algún sentido, sufren muchísima violencia institucional consciente, es como que es más visible, y después inconscientemente lo sufre la mayoría de las personas, digamos, ¿no? Porque ya está tan arraigado en cómo funciona el mundo. Perdón, el problema, ¿saben dónde está además? En cuando lo normalizamos. ¿Por qué normalizamos esa violencia institucional? Es que no sé si se normaliza. Me parece que se normaliza. Me parece que es como que es algo que viene generación tras generación y no sé si normaliza. Bueno, puede ser que sea justamente que venga de la norma. De las escuelas públicas. Bueno, pero que es una norma, es una ley, o sea, está todas las es estructural, por eso. Exacto. Claro, por eso es tan macro. O sea, es justamente cuando la gente te quiere equiparar la violencia por parte de grupos subversivos con la violencia estatal. Discúlpame, no es lo mismo. O sea, las fuerzas estatales no es lo mismo. O sea, es completamente superior. La violencia institucional es superior y termina siendo estructural. No estamos, yo no creo que esté ni normalizado ni naturalizado, pero sí está enquistado porque es demasiado difícil. Entonces, lo que ha pasado con las guerras o con algunas cuestiones que son más grandes es que no se metieron con grupos minoritarios, se metieron con varones, o sea, varones sin ningún tipo de condición, porque eso es lo que representa la fuerza, el poder, la lucha y la patria. Pero es como decía Iris, un poquito menos en escalas, se meten siempre con gente, con grupos vulnerables. La de la mujer es muy macro porque somos el 50% de la población, pero lo que yo contaba del caso este de gatillo fácil, que es uno más entre los 400, 500 que hay anuales según los informes de Correpi, o sea. Y eso solo en Argentina. Porque, eso solo en Argentina. God, o sea, si empezamos a ver en el mundo, incontables. Y es racismo. Obvio, es racismo. Porque lo matan porque tiene una gorrita, porque es un pibito, porque no matan a otras personas de la manera que matan con gatillo fácil. Porque no tienen poder. Eso también es, o sea, a la gente que tiene poder, ¿no? Que uno sabe que después te van a ir a buscar o que uno puede sufrir consecuencias, ¿no? Es como, ¿hasta qué nivel llegó el poder? O sea, ¿hasta qué nivel nosotros damos poder a eso también? Pensemos también que son organismos que deberían estar ahí para cuidarnos, ¿no? No sé. Para mí ya la constitución, la génesis de grupos humanos armados para proteger a humanos de otros humanos, o sea, son grupos disfrazado de... No, pero además es una mentira. Es una mentira total. Son grupos, o sea, es fascismo encubierto, es jerarquizar a la humanidad en a vos hay que protegerte de esto y de esto, o sea, con armas. ¿De qué? Es completamente desigual. Estoy leyendo un libro muy espiritual, que es una recomendación que voy a dejar, que se llama Una nueva tierra, de Eckhart Tolle, que habla de todo esto del ego, ¿no? Y cómo los humanos fueron desarrollando cada vez más el ego y que esto no permite empatizar al 100% porque estamos todo el tiempo viviendo en el pasado, con traumas pasadas, bla. Pero tiene algo muy importante que me parece recalcar acá, que es, él dice, cualquier guerra
¿no? Lo único que hace es dar más fuerza al contrincante, ¿no? Entonces, si vos decís, porque, por ejemplo, en Estados Unidos siempre dicen the war on drugs o the war on criminals, ¿no? O cuando uno se pelea con alguien, que eso le da más energía a eso contra uno pelea, ¿no? Es como, es mucha energía la que uno gasta para pelear contra algo, ¿no? Entonces, como esto, ¿no? Fue siempre la excusa, ¿no? Como, bueno, vamos a pelear vamos a proteger a todos, a pelear contra los criminales. Hay cada vez más criminales en la calle, ¿no? Que mucho esto, vamos a decir la verdad, son los medios. O sea, es lo que te venden. Pero en el periodismo eso se llama el uso del lenguaje belicoso. O sea, para hablar se hace con todo, hasta con el deporte, tipo en el fútbol hay que dar batalla, o sea, los combates, el duelo mano a mano, y es un deporte, no es un duelo mano a mano, no hay belicosidad, es un deporte, y en eso a todo. Lo que vos decías de la guerra contra el narcotráfico son eslogans. Son eslogans completamente vacíos, pero no son tan vacíos, porque cuando abrís así son grupos armados contra gente muy vulnerable, y la verdadera lucha contra el narcotráfico no se da nunca. Es todo máscara. ¿Y cuántas veces, y cuántas veces limitan como, o hablan mal de no de las luchas, de las marchas, donde muchas veces estas marchas están tenidas de grupos armados y de grupos ¿no? Digo, justo hace poco fue la marcha del 25N, ¿no? Del 25 de noviembre por por la lucha, por la violencia de género, ¿no? Es mundial, es una fecha mundial, el 25 de noviembre. Y claro, cuando hay una marcha tan masiva, muchos grupos se hacen eco de esto y terminan ensuciando el verdadero reclamo, porque terminan metiéndose violentamente en una marcha que no tiene por qué ser violenta. O sea, un pedido de reclamo no tiene por qué ser violenta. Entonces es como, mirá hasta dónde, o sea, ni los propios lugares de reclamo terminan dejándolos sanos, ¿entienden? Los terminan manchando todos. ¿O cuántas veces hablamos de partidos políticos que se terminan metiendo en marchas de reclamos que son completamente, que son reclamos que se tienen que hacer, que dar Es que ahí es visibilidad? Entonces, difícil, porque ahí partís de dos puntos filosóficos bastante diferentes, o dos puntos revolucionarios bastante diferentes, porque tenés revolucionarios como el Che Guevara, que creía en la revolución armada, que él decía que no había Gandhi, revolución que y tiene que después ser tenés como pacífica. Martin Luther King, que decía que no, y mismo dentro de los mismos partidos, ¿no? Dentro de las mismas agrupaciones se va haciendo esta división, ¿no? Total. Y esto, justamente, bueno, yo voy a recomendar este libro, Una nueva tierra, de Eckhart, no me acuerdo si el apellido es Tolle o algo así, pero porque habla de esto, ¿no? De cómo uno, al tener tanto ego y estar tan como identificado con el ego, también va creando esto en los mismos grupos. Y hay algo que quiero decir y listo, que es muy interesante en este libro, que dice de las mujeres, que habla de las mujeres y habla de este periodo de como 300 años en donde las mujeres, por tener una conexión mucho más profunda con la conciencia, con el presente, con el momento de ahora, con lo que es sanar, ¿no? Con el amor, básicamente con el amor, fueron perseguidas, fueron quemadas, fueron matadas. Entonces hay una gran parte de la población que murió y que no se pudo seguir reproduciendo, y desde ahí es que también bueno, tomaron mucha más fuerza los hombres, ¿no? Y que devino en todo esto. Es que se han tildado todos los discursos, más desde el amor, siempre se han tildado de vacíos, digamos. Nunca se ha llegado a construir algo que no sea lo que estábamos viviendo, que es o religiosos. desastroso. Totalmente, pero es institucional también, o sea, crear una institución sobre la fe y sobre los discursos de protección no me meto con ninguna religión en particular, pero lo que digo es institucionalizado también, o sea, no sirve eso. Para cerrar también lo que quería decir es esta visión de fuga de la violencia institucional que presenta el Gran Surubí con esa fuerza del pez y el escape. Siempre detrás de todo eso está la libertad. Me encanta. Sí, hermoso, me encanta. hermoso, hermoso. Me encanta. La libertad sí existe. Que creo que yo cada vez más creo que es interna, ¿no? Que hay algo de libertad interna y que, bueno, hay que buscarla, seguir buscándola. Por eso, cuando llega la violencia institucional, es tan violenta. Tan violenta. Sí. Bueno, nada, vamos si quieren con las recomendaciones.
yo un poco lo dije hace un ratito, si les interesa más este tema un poco menos ficcionado y un poco más real, hay el libro La otra guerra de Leila Guerriero. Es un libro muy cortito, una colección de anagrama donde es no ficción, y habla un poco de que hace no mucho tiempo había un cementerio donde estaban enterrados NNs, que Pedro un poco nos va a contar de qué tratan estos NNs en el audio que les dejamos al final, de estas chapitas que no tenían nombre, y Leila reconstruye un poco qué es lo que pasa y cuenta respecto de los fallecidos en Malvinas que hasta hace muy poquito no estaban identificados. Bueno, yo voy a recomendar Una nueva tierra, libro que, bueno, es muy motivador, y voy a recomendar también el documental 13th, que está en Netflix, que se puede ver, y creo que ya es hora de que, o sea, que el racismo ya está, o sea, ya está ya está, listo, no tiene que existir más. Así Bueno, que... no se olviden que Pedro Mairal nos dejó un audio hablando de la violencia institucional. Lo vamos a dejar aquí apenas termina este hermoso episodio número 14 que hicimos de Rizoma Podcast. Gracias, amigas, Pedrito, te amamos, gracias, Pedro. Gracias por la generosidad. Pedro. Gracias, amigas, las amo. Nos vemos Las la amo próxima. mucho. Nos vemos la vez que Adeu. viene. Bye, bye. Bueno, el arte es como un generador de imágenes, un generador de sueños que muchas veces terminan teniendo mayor entidad, casi mayor presencia que la realidad misma, ¿no? Y probablemente la violencia institucional que le pasó a muchos hombres en la época en que Hernández después escribe el Martín Fierro, es decir, hombres los que llamaban los gauchos, ¿no? Que los levantaban a la fuerza y los llevaban a pelear a la frontera. Probablemente a través de Martín Fierro nos llega eso más que a través de los testimonios, que quizá no hay tantos testimonios de eso, históricos, o no los conocemos tanto, pero sí está en el Martín Fierro reflejado eso, esa realidad, ese maltrato, ¿no? Y por eso digo que el arte, la literatura, la pintura, lo que hace de alguna manera es generar una imagen que se impone de alguna manera. Yo me acuerdo de haber hablado mucho con Hugo Sánchez, un poeta argentino que es excombatiente de Malvinas. Y bueno, él me contó cosas de Malvinas que yo de alguna manera creo haber puesto algún aire de eso en el Gran Surubí. Ese maltrato institucional a los chicos, ¿no? En el Gran Surubí hay un reclutamiento forzoso también. Una cosa que me contaba Hugo Sánchez es que los chicos que iban a Malvinas, los soldados, tenían esas chapitas que siempre las vemos en las películas de Vietnam, ¿no? Que son dos chapitas. Cuando se muere el soldado, sacan una de las chapitas con el nombre y queda la otra para reconocer el cuerpo, ¿no? Y las chapitas de los soldados argentinos no tenían nombre. O sea, esos chicos ya iban así, NNs a Malvinas. Tenían grupos sanguíneos solamente. Entonces, un poco para ver eso, ¿no? ¿Quiénes eran esos chicos? ¿Qué les pasó en las condiciones en las que los mandaron a pelear al sur, ¿no? Al frío del sur, hambreados, ¿no? Sin uniformes buenos para el frío, ¿no? Unas condiciones terribles. El libro de Hugo Sánchez se llama Brilla tú, borracho loco, se los recomiendo muchísimo. Creo que hay algo de eso en el Gran Surubí, algo así de pesadilla, ¿no? Creo que hay algo de pesadilla, como decía hace un rato. Yo no pasé personalmente por eso. Era algo que estaba cerca, no estaba tan lejos, porque yo tenía 12 años cuando fue Malvinas, y entonces sabía que los chicos que acababan de terminar el secundario, algunos iban a estar reclutados, ¿no? Y capaz que iban a Malvinas a la guerra. Así que no era algo lejano, digamos, era algo que estaba ahí cerca.
Y bueno, siempre hay algo que te rodea en la Argentina, ¿no? Siempre está en el aire, esta violencia institucional, esta sensación de vulnerabilidad, ¿no? Siempre está dando vuelta eso. Y en el Gran Surubí, bueno, sucede así como pasa en los sueños, que de golpe se desata la violencia y no se puede frenar. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y compartíselo a una amiga que ande con ganas de pensar la vida para distraerse de esta locura que llamamos mundo.